Un día, Alfredo Ferrari llevó a su pequeño hijo de 10 años, Enzo, a ver una carrera de autos cerca de su ciudad natal, Módena. Desde ese momento, el joven Enzo quedó fascinado por el mundo del automovilismo y, en particular, por la competición. Enzo Ferrari nació el 20 de febrero de 1898 en Módena, aunque él siempre aseguró que su cumpleaños era el 18, según la historia que le gustaba contar. Una nevada impidió a su padre registrar su nacimiento hasta 2 días después. Una historia algo dudosa, puesto que su madre le enviaba cada 20 de febrero una postal de cumpleaños. Su padre Alfredo dirigía una pequeña empresa de material ferroviario, pero su verdadera pasión eran los autos. Después de llevar a su hijo a ver aquella carrera, Enzo tuvo claro que quería hacer una de estas tres cosas: piloto de autos, periodista deportivo o cantante de ópera. Probó suerte primero con la segunda opción, escribiendo algunas crónicas en el diario Gazzetta dello Sport cuando tenía 16 años. Su padre habría querido que estudiase ingeniería, pero la vida de la familia Ferrari, como la de tantas otras, se vio afectada por la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1915, el país entró en el conflicto declarando la guerra a Austria. Ese mismo año, Alfredo Ferrari murió de pulmonía y al año siguiente su hijo Dino, 2 años mayor que Enzo, se alistó como voluntario militar y murió en batalla. Un año después, Enzo fue llamado a filas, pero contrajo una pleuritis y fue apartado del frente de batalla. De su regimiento de artillería se llevó, no obstante, una perfecta carta de recomendación de parte de su coronel, que apreciaba su talento como mecánico. Terminada la guerra y con su carta de recomendación en mano, Enzo Ferrari comenzó a buscar trabajo en el mundo que más le apasionaba, el de los autos. Comenzó por el gigante italiano en el sector de los transportes de aquel entonces, Fiat, que producía no solo autos y camiones, sino también componentes ferroviarios y de aviación. Se presentó en su sede de Turín para pedir trabajo, pero se llevó su primer golpe al ser rechazado y estuvo a punto de tirar la toalla. Solamente el encuentro con su futura mujer, Laura Garello, le convenció para quedarse en la capital piamontesa. Finalmente encontró trabajo como mecánico en una pequeña empresa que se dedicaba a desmontar carrocerías. Al año siguiente, durante su viaje a Milán, le llegó una gran oportunidad de la CMN, una empresa que fabricaba autos de competición y de la cual era socio su amigo Ugo Sivocci, quien ofreció a Ferrari un empleo como piloto. Sus primeros resultados no fueron muy brillantes, pero aún así, al año siguiente, consiguió dar el salto a una de las empresas más prestigiosas del sector, Alfa Romeo, en aquel momento participante de carreras de exhibición. Su nuevo trabajo le dio la seguridad económica necesaria para casarse con Laura. En 1923, tras vencer la primera edición de Circuito del Savio, se produjo un encuentro decisivo en la vida de Ferrari. Allí conoció al conde Enrico Baracca y a su mujer, la condesa Paolina Biancoli. Su hijo, el aviador Francesco Baracca, había sido un as de la aviación militar italiana durante la Gran Guerra, con 34 aviones derribados antes de ser abatido él mismo en combate. La condesa le sugirió a Ferrari que usara en sus carreras el distintivo de la familia Baracca, un caballo, que el propio Francesco había lucido en su aeroplano, afirmando que le traería suerte, puesto que representaba la tenacidad, la resistencia y la velocidad. Enzo Ferrari le tomó la palabra y desde entonces la imagen del caballo rampante se convirtió en su amuleto personal. Y realmente le funcionó. En 1929, Alfa Romeo le confió la creación de una escudería dedicada enteramente a la competición, en la que él mismo corrió hasta el nacimiento de su hijo Dino en 1932. Aunque ligado a Alfa Romeo, esta fue la semilla de la escudería Ferrari. No solo participaba en las carreras, sino que se encargaba también del diseño y la gestión de los autos de competición. En 1939 decidió dejar Alfa Romeo para crear una empresa propia, la Auto Avio Costruzioni, predecesora de la casa Ferrari. Debido a la cláusula de su contrato, no podía usar su propio apellido como marca hasta 1944. Finalizado este periodo, en 1947 refundó su empresa y escudería con el nombre de Ferrari. El ascenso de esta marca en el mundo de las carreras fue contemporáneo al declive de su vieja casa, Alfa Romeo, debido a dificultades económicas que le hicieron enfocar su actividad de nuevo en la producción de autos de alta gama. Desde 1943, la empresa estuvo ubicada en Maranello, donde se encuentra su fábrica histórica, reconstruida en 1945 después de ser bombardeada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Ferrari pronto empezó a cosechar éxitos tanto en las carreras como en la industria, aunque siempre se le criticó que la
fabricación de sus autos a veces rozaba los límites del reglamento. Esto le valió uno de sus muchos sobrenombres, Drake, en referencia al famoso pirata inglés, apodo que irónicamente fue apodado por sus rivales británicos. Otro de sus malnombres, seguramente el más famoso, era Il Commendatore, por el carácter autoritario con el que dirigía su escudería. Todo esto pudo ser también la causa de varias desgracias y la muerte de algunos de sus pilotos. Episodios trágicos como el de las 1000 millas de 1957, en el que murió el piloto Alfonso de Portago, su copiloto y otras 11 personas. Al parecer, el auto no tenía neumáticos adecuados a la velocidad que podía alcanzar. Sus éxitos en las carreras fueron, a pesar de las controversias, la mejor publicidad para la empresa. Su principal interés fueron siempre las carreras, pero lo que hizo mundialmente famosa a la marca Ferrari fue la calidad y exclusividad de sus autos. Uno de los mayores talentos de Enzo fue el de reclutar a los mejores diseñadores y técnicos que podía encontrar, consiguiendo resultados que habrían parecido impensables para una empresa joven y relativamente pequeña por aquel entonces. Además, la crisis de otras marcas de lujo durante los años 50 facilitó su ascenso. Sin embargo, no todos lo apreciaban por igual. Uno de estos era Ferruccio Lamborghini, un fabricante de tractores con una pasión por los autos deportivos. Él y Enzo tuvieron una fiera rivalidad que ha generado alguna que otra leyenda urbana. Una de las más famosas dice que un día Lamborghini montó en cólera después de romper el enésimo embriague de su 250 GT Berlinetta. Y hasta aquí la historia es cierta, ya que al parecer Ferruccio era un conductor algo brusco. Según la versión popular de esta anécdota, llamó al propio Enzo para decirle que sus autos eran una porquería. Este no se lo tomó bien y le dijo que la culpa no era del coche, sino suya, porque solo sabía fabricar y conducir tractores. Esta discusión supuestamente habría motivado a Lamborghini a construir un auto deportivo mejor que los Ferrari. No obstante, esta historia fue desmentida por Paolo Stanzani, un ingeniero que trabajó con Lamborghini. La realidad es que Ferruccio, dándose cuenta de que el embriague de su Ferrari era exactamente igual que los que ponían en sus tractores, solo que la casa de Maranello los vendía 10 veces más caros. Así se dio cuenta que el mercado de los autos deportivos le podría aportar mucho más que el de los tractores. A pesar de que Lamborghini no los apreciara en absoluto, los autos deportivos de Ferrari le proporcionaron tantas alegrías como los de carreras. Y aquí hay dos cosas que fidelizaron a su clientela: las prestaciones y la belleza en el diseño. En este aspecto, el color rojo se convirtió en distintivo de la marca, presente en algunos de sus autos más famosos como el legendario Ferrari 250 Testarossa, hoy en día una auténtica pieza de coleccionista, o el anterior mencionado 250 GT Berlinetta, precisamente el modelo de la discordia con Lamborghini y uno de los más exitosos de Ferrari. En una ocasión, un periodista le preguntó si conducía un auto de su propia marca, y Enzo respondió: no, por desgracia no puedo permitírmelo. Dino Ferrari llegó al mundo el 19 de enero de 1932. Fue desde el comienzo un cable a tierra para Enzo. Le sirvió de refugio contra el mal ambiente que reinaba entre su suegra y esposa, Laura. Parecía que el camino no se iba a torcer, pero la amarga sorpresa le golpeó cuando su hijo estaba entrando en la adolescencia. Arranques de flojera y problemas motrices llamaron la atención de Enzo y Laura. Le hicieron análisis y su diagnóstico, ocultado en principio al joven, resultó demoledor: distrofia muscular. Por aquella época la enfermedad no tenía cura conocida y el propio Enzo, ocupado en construir la empresa propia tras su salida de Alfa Romeo y la transición de Autobiocostruzioni, se involucró en la búsqueda de una cura. Mientras tanto, insistió a su hijo a formarse en un área vinculada a los autos. También Dino quería transitar las aulas para eludir las miradas de recelo que el favoritismo podía levantar en los talleres. Así, realizó estudios especializados en ingeniería en Suiza, donde además cursó economía y negocios. Junto con el ingeniero Vittorio Llano, mano derecha de su padre, crearon un motor V6. Aunque estaba destinado a unidades de Fórmula 2, la idea de Dino era que equipara vehículos más pequeños. El emprendimiento lo mantuvo ocupado hasta sus últimos días, discutiendo detalles desde la cama. La tonicidad muscular lo estaba abandonando, pero la mente seguía lúcida. Finalmente murió el 30 de junio de 1956, a los 24 años. La vida de Enzo nunca fue la misma. Esta tragedia cubrió la vida familiar y empresarial. Ford estuvo merodeando para adquirir la compañía a bajo precio, un intento que fracasó ante el acuerdo alcanzado entre Enzo y Fiat para vender una parte de las acciones. El mal clima se extendía al hogar con un velado distanciamiento en el matrimonio en tiempos en que no existía el divorcio en Italia. Y así Ferrari abandonó la Iglesia Católica.
Su ceremonia en la tormenta era visitar todas las mañanas la tumba de su hijo en el cementerio de San Cataldo, en Módena. Con el dolor a cuestas tuvo que reinventarse. Unos años más tarde, le encomendó al diseñador Sergio Pininfarina un tributo sobre ruedas. Presentaron un prototipo en el Salón de París en 1965. 3 almanaques después salió el primer ejemplar de producción del Ferrari Dino 206 GT, con un motor V6 en posición central, una innovación que llevaba el crédito del homenajeado. En 1981, un sector del Hospital de Milán fue bautizado con su nombre. En este hospital hoy en día diagnostican y tratan casos de distrofia muscular. A donde fuera, a Enzo Ferrari siempre lo acompañó la sombra de su hijo. La llevaba en las corbatas oscuras y en sus ojos. Por eso nunca abandonó los lentes de sol para sus apariciones públicas. Fue una señal de luto indeleble para un hombre siempre atento a los colores. Los cristales negros, el rojo característico en sus autos, el fondo amarillo del emblema y el tono con el que vistió uno de sus deportivos por sugerencia de su amor platónico. Enzo, siempre fuerte, tenía su costado sensible. Lo mostró con Dino y con sus otros amores. Su esposa Laura, su secretaria y asesora Fiamma Bresci y Lina Lardi. Una relación furtiva de la que en 1945 nació su segundo hijo, Piero Ferrari, hoy multimillonario y dueño del 10% de las acciones de la empresa. El otro porcentaje le pertenece a Fiat. Fue Piero quien facilitó la comunicación entre Juan Pablo II y su padre, cuando el Papa visitó las instalaciones de Ferrari en Maranello en junio de 1988. Ya convaleciente, Enzo no pudo salir de la cama para estrechar la mano de el Papa. Rico, poderoso y ya perdonado, Enzo Ferrari nunca logró recuperarse de la muerte de Dino. Permaneció en el mundo de la competición hasta sus últimos años, falleciendo en su Módena natal el 14 de agosto de 1988, a los 90 años.